Vamos a ver a continuación el sistema de costos por órdenes. Para elaborar un sistema de costeo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El enfoque costo-beneficio, es decir, que sea más beneficioso el sistema de costeo que el costo que nos proporciona realizarlo. Se deben adaptar a las operaciones y no al contrario. Cuando hacemos un sistema de costeo, tenemos que adaptar este sistema de costeo a las operaciones que nosotros tenemos y no las operaciones al sistema de costeo. Acumular costos para facilitar la toma de decisiones. El objetivo principal que nosotros tenemos cuando elaboramos un sistema de costeo es poder tomar decisiones y poder realizar una gestión con esas decisiones que tomamos y con el sistema de costeo que estamos realizando. Es una fuente de información para los gerentes junto con otras fuentes de información que se utilizan dentro de la organización. Es decir, un sistema de costeo nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, nos da información útil que utilizan los gerentes. Pero también junto a esto hay otro tipo de información que también sirve para la toma de decisiones. Estas características de un sistema de costeo es general para todos los sistemas de costeo. Conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para armar un sistema de costeo es cuál es el objeto de costos, es decir, cuál es la cosa para la cual nosotros deseamos conocer el costo. Por ejemplo, puede ser un producto o puede ser un servicio. Queremos conocer el costo de un determinado producto, entonces en función de eso armamos el sistema de costeo. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de un costo directo y de un costo indirecto. Un costo directo son los que se relacionan con el objeto de costo en particular y se identifican en forma económicamente viable. Económicamente viable quiere decir que hacerle un seguimiento al costo es más beneficioso que el costo que proporciona ese seguimiento. Y un costo indirecto son costos que se relacionan con el objeto de costo, pero no se identifican con él de manera económicamente viable. Es decir, no es beneficioso hacerle un seguimiento o un control más exhaustivos a estos costos indirectos, sino que se asignan directamente al objeto de costo. Podemos hablar de un costo directo, por ejemplo, cuando hablamos de la madera en un escritorio de madera. Sí es conveniente hacerle un seguimiento. Mientras que, por ejemplo, en un escritorio de madera, si tenemos clavos, los clavos podrían considerarse costos indirectos porque no es económicamente viable hacerle un seguimiento. Estos conceptos son básicos para armar un sistema de costeo. La relación entre los tres sería la asignación del costo. Los costos directos se identifican con el objeto de costo, mientras que los costos indirectos se prorratean al objeto de costo. Hay dos sistemas de costeos básicos que nosotros tenemos, que son el sistema de costeos por órdenes de trabajo y el sistema de costeos por proceso. Estos son los dos básicos. Existen otros sistemas de costeos, como por ejemplo costos conjuntos, costos ABC, que es el costo basado en actividades, pero vamos a hablar en esta parte sobre el sistema de costeo por órdenes. Estos dos son los principales o fundamentales. Un sistema de costeo por órdenes de trabajo, tenemos que el objeto de costo es una unidad individual, un lote o un servicio de un producto denominado trabajo. Es decir, vamos a costear la orden. Por ejemplo, una máquina especial para una empresa determinada o una campaña publicitaria determinada podría ser el objeto de costo. También puede ser un lote de productos o la prestación de un servicio. Primero lo que tenemos que definir es el objeto de costo y cuál es la orden sobre la cual nosotros queremos saber el costo. Justamente por eso se llama sistema de costos por órdenes. Existe el sistema de costos por proceso, donde se acumula en unidades idénticas o similares, se dividen los costos totales por las cantidades para obtener el costo unitario. Por ejemplo, elaboración de harina, producción, procesar los depósitos de los clientes de un banco, serían un ejemplo de costos por proceso. Vamos a dedicarnos al sistema de costos por orden.
Las características que tiene este sistema de costos por órdenes es que la producción es lotificada, es decir, tenemos lotes de producción que vamos a costear. La producción es más bien variada, no es uniforme, siempre realizamos productos diferentes, justamente por eso se llama costos por órdenes. Hay unas condiciones de producción más flexibles. También esto se da porque al tener distintos productos tenemos que tener un proceso productivo que sea flexible porque estamos cambiando el producto que vamos a elaborar constantemente. Hay costos específicos por cada orden, no son costos promedios, sino que son específicos por la orden. Se hace un control más analítico del lote de producción que se quiere costear. Es un sistema tendiente hacia costos individualizados porque al costear una orden de producción, al costear productos heterogéneos diferentes, podemos tener costos más individualizados por esos productos. Es más costoso de aplicar en cuanto a cuestiones administrativas, no en cuanto a cuestiones de producción, y son costos más fluctuantes justamente porque los productos son diferentes. Un sistema de costeos por órdenes, por ejemplo, si hablamos de una empresa de servicios, podemos tener trabajos de auditoría contable, podemos tener compañías que asesoran, por lo general, los servicios profesionales en general, un estudio de arquitectura, un estudio de abogacía, un estudio contable. También tenemos agencias de publicidad, taller mecánico. En el sector comercial, por ejemplo, tenemos envío de artículos de pedidos comerciales por correo, promoción especial de un producto de una nueva tienda. Y en el sector manufactura o industrial tenemos ensamble de partes, construcción de casas, industria de la madera, industria juguetera, industria químico-farmacéutica. Algunos ejemplos de sistema de costos por órdenes. Por ejemplo, realizar ropa especial a medida que se realiza para un cliente en particular y no en general. Por ejemplo, no estaríamos hablando en órdenes de la producción de remeras, pero sí, por ejemplo, de un traje especial para un hombre, un traje para una mujer que quieran algo especial para un evento en particular. Por ejemplo, un edificio también se puede costear por órdenes. Si tenemos una empresa constructora, cada edificio sería una orden especial, porque vamos a costear cada edificio por separado, no podemos costearlos todos juntos. También, por ejemplo, la industria del mueble. No es lo mismo costear una silla que costear una mesa. Los productos son distintos, son heterogéneos. Entonces hacemos una orden de producción por las sillas y otra orden de producción por las mesas. Por ejemplo, también tenemos en la imprenta. No es lo mismo costear una revista que costear un panfleto o costear un afiche. Cada cliente nos va a decir también qué es lo que quiere y en función de eso preparamos la orden de producción. Y por último, para poner de ejemplo, un taller mecánico. No se le puede cobrar lo mismo a quien trae un determinado auto con un problema y al que trae otro auto con otro problema. Si ingresa al taller mecánico un Fiat con un determinado problema, se le va a costear al Fiat lo que se le cobre de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos. Si entra un Renault, se le va a cobrar al Renault lo que tenga que hacerle de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos, y así con las distintas autos que ingresen al taller mecánico. Entonces, en órdenes tenemos que tener en cuenta que los productos son heterogéneos, la orden me la da el cliente porque el cliente es lo que quiere que yo hago en función de lo que el cliente quiere, y voy a costear cada orden por separado. Pasos que tenemos para el enfoque general de costos por órdenes. Primero vamos a identificar el o los objetos de costo elegidos. Ya dijimos que puede ser, por ejemplo, un producto o un servicio. Por ejemplo, costeamos mesas. Identificamos los costos directos de esas mesas, que por ejemplo puede ser la madera uno. Seleccionamos las bases de asignación del costo a utilizar para prorratear los costos indirectos. Por ejemplo, los costos indirectos los podemos prorratear en base a las horas de mano de obra que trabajemos
sobre las mesas. Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de asignación. Juntamos los costos indirectos que tenemos dentro de la empresa y utilizamos la base de asignación que, por ejemplo, dijimos horas de mano de obra. Todos esos costos indirectos los vamos a prorratear a las órdenes en función de las horas. Calculamos la tasa de costos indirectos, donde se toma los costos totales del agrupamiento de CIF sobre la tasa real. En este caso, si utilizáramos tasas reales de costos indirectos, pero también, y lo mejor es poder utilizar tasas de costos presupuestadas. En ese caso, tendríamos los costos indirectos presupuestados sobre el nivel de actividad presupuestado. Si trabajamos con tasas reales, tendríamos los costos indirectos reales sobre el nivel de actividad real. Calculamos los costos indirectos que prorrateamos a cada orden en función de la tasa por el nivel de actividad real, si fueran horas de mano de obra, por las horas que trabajamos en cada orden, y calculamos el costo total de la orden sumando los costos directos más los costos indirectos. Objeto de costo. Los dos más importantes tenemos productos y departamentos. Los costos se registran para ayudar a la toma de decisiones. La elección del objeto de costo tiene la misma finalidad. Por ejemplo, asignar los costos primero a los departamentos o centro de responsabilidad y luego a las órdenes. ¿Qué documentos fuente tenemos en un sistema de costos por órdenes? El más importante tenemos estos documentos nos van a dar la fuente para hacer los asientos contables. El más importante es la orden de trabajo. En la orden de trabajo vamos a cargar todos los costos que tenga esa orden de trabajo. Después tenemos otros, por ejemplo, la requisición de materiales o el registro de tiempo. La requisición de materiales es los materiales que pedimos al almacén para trabajar en la orden. Y el registro de tiempo de mano de obra es donde vamos a cargar cuántas horas estuvimos trabajando sobre esa orden y en función de las horas el precio de la hora para cargárselo a la orden. Los CIF los sacamos con la tasa presupuestada, los CIF presupuestados sobre el nivel de actividad presupuestada. Si recordamos lo que aprendimos de trabajar con las cuentas contables en costos, tenemos la cuenta materiales, la cuenta mano de obra, la cuenta costos indirectos, que pasan a las órdenes en proceso. Es decir, los materiales pasan a la orden en proceso. La mano de obra pasa a las órdenes en proceso. Los costos indirectos pasan a las órdenes en proceso. Una vez que estas órdenes están terminadas, de órdenes en proceso pasan a productos terminados u órdenes terminadas. Y una vez que están vendidas, de órdenes terminadas o de productos terminados, pasan al costo de venta o a los productos vendidos. En el tema de mayores auxiliares podemos tener distintas materias primas. Vamos a tener la materia prima A, B, C, que pasa a la cuenta materiales. Y como veíamos antes, de materiales va a pasar a órdenes en proceso. Acá tenemos un modelo de una orden de trabajo. La orden de trabajo la realiza la empresa en función de cómo quiere hacerla la propia empresa. En este caso es un ejemplo que puede utilizarse o puede tomarse otro. Vemos que en la orden tenemos el producto, qué fecha de inicio tenemos, el número de la hoja de costos, qué cantidad de producto vamos a hacer, qué fecha de finalización tenemos y el número de orden, el nombre del cliente, y vamos a cargar los materiales, la mano de obra y los costos indirectos. Por ejemplo, el producto puede ser mesas, que comenzamos el 1 de junio, la hoja de costo puede ser la número 1, la cantidad de mesas pueden ser 100, la fecha de finalización, por ejemplo, podemos estimar el 20 de junio, y el orden número puede ser la orden número 500, por ejemplo. Y el nombre del cliente que nos pidió las mesas. Los CIF presupuestados y el ajuste al final. Cuando tenemos CIF presupuestados, que los aplicamos con la tasa presupuestada, estas pueden no ser exactas y obviamente nos dan variaciones de CIF. Las variaciones de CIF surgen de lo real y de lo aplicado. Nosotros aplicamos CIF en función de la tasa presupuestada.
Y después conocemos los CIF reales. Ahí tenemos una variación. Esta variación puede ser sub o sobre aplicación. ¿Qué quiere decir? Aplique de más o aplique de menos. Porque yo le puedo haber cargado a la orden más CIF que los CIF reales que hubiera. En ese caso, tengo una variación. ¿Qué tengo que hacer? Prorratearla entre las órdenes. Es decir, distribuir esa variación entre las distintas órdenes a las que yo le cargué. Y puedo distribuir esos subos sobre aplicación de CIF a las órdenes en proceso, a los productos terminados o al costo de mercadería vendida o de órdenes vendidas. Esto nos va a dar un saldo a costo real de estas cuentas. ¿Por qué? Porque primero cargamos los costos a cada orden. Sacamos los CIF aplicados. Cuando nosotros prorrateamos la variación de CIF, todo nos va a quedar a costo real. Nos va a quedar la materia prima real, nos va a quedar la mano de obra real, y como los CIF estaban primeros aplicados, pero después prorrateamos la variación, también los CIF nos quedan a CIF reales. ¿Qué beneficio tiene esto? Con frecuencia, el prorrateo basado en saldos finales se justifica por ser una forma de menor costo de aproximarse a los resultados más exactos con base en los CIF aplicados. Trabajamos con CIF presupuestados, luego prorrateamos la variación y de esta manera tenemos costos más exactos. Otra forma que tenemos es cancelar toda la variación de CIF en los productos vendidos. Es decir, no en los productos que están en proceso, no en los productos que están terminados, sino en los vendidos. Lo mejor es prorratear la variación entre los productos en proceso, entre los productos terminados y los productos vendidos. Sería una manera más eficiente de prorratear esa variación. Vamos a ver un ejemplo con un Excel de cómo trabajaríamos con costos por órdenes. Dejamos de compartir el PowerPoint y pasamos a ver ahora un ejemplo de costos por órdenes en un Excel. Acá tenemos un ejemplo. Dice, una empresa fabrica muebles y nos ofrece la siguiente información de las órdenes que ha trabajado durante el mes de mayo 2024. Ha trabajado 100 mesas, 50 sillas, 25 mesas de luz y 20 cómodas. En el inventario inicial tenemos la orden mesas y sillas con los costos que se le asignaron de materia prima, mano de obra y CIF a cada uno. Tenemos costos del periodo. Estos costos del periodo del mes de mayo son los que se le cargan a cada orden durante el mes. En el inventario inicial solamente teníamos mesa y sillas, pero en el mes de mayo tenemos las mesas, las sillas, pero también empezamos a trabajar mesa de luz y cómoda, que le cargamos costos. Los CIF reales del periodo, las mesas y las sillas dice que se terminaron, las mesas de luz y las cómodas están en proceso. Se pide determinar el costo total de las órdenes terminadas y el costo unitario. Perfecto. Si nosotros trabajáramos haciendo asientos contables, tendríamos lo siguiente. Primero, el inventario inicial de mesas era 300.000 pesos. Si lo sacamos de acá, las mesas tenían el inventario inicial 150.000 de materia prima, 100.000 de mano de obra y 50 de CIF, es decir que tenían 300.000 pesos. En el periodo se le cargaron 160.000 pesos, que serían los 550.000 de materia prima, 750.000 de mano de obra y 300.000 de CIF. En cuanto a las sillas, teníamos en el inventario inicial 165.000 pesos, es decir, 75.000 de materia prima, 50.000 de mano de obra y 40.000 de CIF. Y durante el periodo le cargamos 325.000 de materia prima, 250 de mano de obra y 200 de CIF, es decir, 775.000 pesos. Acá tenemos los costos totales de las mesas y de las sillas sin distribuir la variación, porque los CIF, estos que están
en el periodo son CIF que han sido aplicados por la tasa de aplicación de CIF. No son los CIF reales, sino que son los CIF aplicados. A cada orden se le aplicó estos CIF. Si hiciéramos los asientos contables, el asiento contable se hace orden en proceso materia prima, lo que se le carga a las mesas, a la silla, a la mesa de luz y a la cómoda. Si se fijan, es lo que le cargamos en el periodo. 550, 325, 45 y 75.000 pesos. No lo del inventario inicial, porque eso ya está. ¿De dónde sale esto? Del almacén de materia prima. Le cargamos la mano de obra, órdenes en proceso mano de obra, a las mesas, a las sillas, a la mesa de luz y a las cómodas. Tomamos los datos de acá, de lo que fue en el periodo. Y lo mismo hacemos con los CIF, que los CIF son aplicados a las mesas, a la silla, a la mesa de luz y a la cómoda. El ejercicio nos dice que se terminaron las mesas y las sillas. Tenemos que poner órdenes terminadas a orden en proceso materia prima, lo que fue de mesa y silla. Y acá sí tenemos en cuenta no solamente lo que cargamos de 550 de materia prima a las mesas, sino que tenemos que sumarle los 150 que venían del inventario inicial. Por lo tanto, las mesas tienen un costo de 1.900.000, de 700.000 para materia prima. Las sillas tienen un costo de 400.000, es decir, los 325 que cargamos en el periodo, más los 75.000 del inventario inicial. Es decir, que tenemos un costo de materia prima de 400.000. Lo mismo pasa con la mano de obra para las mesas y para las sillas, donde tenemos que cargar lo del inventario inicial y lo del periodo. Por lo tanto, las mesas terminadas cuestan 1.900.000, las sillas terminadas 940.000. Entonces, ahí tenemos el costo de las mesas y de las sillas, 1.900.000 y 940, que coincide con este costo que habíamos calculado sin hacer los asientos. Una vez que conocemos los costos indirectos reales, sacamos la variación de CIF. Si nosotros vemos, los costos reales son 630.000, que me lo da el dato el ejercicio. Y los CIF aplicados fueron, si vemos en el asiento, 600.000. Es decir, nosotros gastamos de CIF reales 630, aplicamos 600, nos queda una variación de 30.000. Esta variación es desfavorable porque los CIF reales son mayores a los CIF aplicados. El asiento, si hiciéramos el asiento contable, sería CIF reales a cuentas varias, es decir, todas las cuentas que tienen que ver con los CIF, son 630.000. Si nosotros vemos, para sacar la variación, CIF aplicados estaba en el haber. Por lo tanto, en el asiento contable lo cancelo al debe. CIF reales estaba en el debe, lo cancelo en el haber. Y me queda la variación de CIF. Es decir, acá dice 630.000, cancelo la variación de CIF. Esta variación de CIF de 30.000 la tengo que distribuir entre las órdenes. ¿Cómo hago para distribuir la variación de CIF? Primero me fijo en el asiento de CIF. A las mesas yo le cargué 300.000. A las sillas 200.000. A la mesa de luz 50.000. A las cómodas 50.000. Cargué 600.000. Por lo tanto, ahora me fijo cuánto le cargué en proporción a cada uno. 300.000 en 600.000 es el 50%. 200.000 en 600.000 es el 33%. 50.000 en 60.000 es el 8%, y en este caso sería igual. Por lo tanto, estos 30.000 por el 50% quiere decir que a la mesa le cargue 15.000 de menos.
30.000 por el 33%, a la silla le cargué 10.000 pesos de menos. A la mesa de luz, 30.000 por el 8%, le cargué 2.500, al igual que la cómoda. Por lo tanto, ahora distribuyo la variación. A las órdenes en proceso, que son las mesas de luz y las cómodas, le tengo que cargar los 2.500 a cada una, porque se lo cargué de menos. Yo gasté más CIF reales de lo que había aplicado. Lo mismo hago con las mesas y sillas, que son las órdenes terminadas. En función de lo que me dice la tabla, le cargo. Y ahora tengo el costo total. ¿Cuánto me cuestan las mesas? Las mesas me habían costado 1.900.000, más los 15.000 que le cargué de CIF porque se lo había aplicado menos, es 1.915.000. Y a las sillas, 940.000, más los 10.000, 950. ¿Cómo sacamos el costo unitario? Sacamos el costo total para la mesa, que es 1.915.000, dividido 100 mesas, me da 19.150 pesos por mesa. Y a las sillas, 950.000 pesos, dividido 50 sillas, me da 19.000 pesos por silla. Entonces, para concluir, en costos por órdenes, tengo inventario inicial de costos, que estaba trabajando, más costos del periodo. Es decir, puedo trabajar sin asientos contables, sumo todos los costos y tengo el costo total. Como los CIF, estos que cargué en el periodo, están aplicados, cuando conozco los CIF reales, saco la variación, tengo que distribuir esa variación a cada orden en función de lo que le aplique, y ahí tendría el costo total de la orden, que en este caso a los CIF, a la variación se la sumo, porque apliqué de menos. Si hubiera aplicado de más, a la variación se la restaría. Bien, esto es lo que nosotros tenemos para ver del sistema de costo por órdenes. Muchas gracias.